Michael Chekhov, una vida en el exilio. Nació en Rusia en 1891, sobrino del dramaturgo Anton Chekhov. Estudió en la Escuela de Arte Dramático de Alexei Suvorin. Michael ingresó al primer estudio del TAM gracias a la intervención de Olga Nipper, esposa de Anton Chekhov. El primer estudio era basado en el sistema de Stanislavski. Michael, ante este primer estudio, mostraba características singulares. Se destacaba por sus técnicas imaginativas. Crisis espiritual. A pesar de haber tenido un gran reconocimiento del público, Chekhov se vio sumergido en una profunda depresión. Sufría alucinaciones y delirios. Los problemas de alcoholismo que padecía se agravaron, pero comenzó a interesarse por la antroposofía de Rudolf Steiner. La antroposofía le ofreció un modelo de ser humano y de arte con el cual pudo remontar su crisis personal. Las concepciones de Steiner en torno al movimiento y al habla fueron estímulos a los que Chekhov le dio forma a su técnica actoral. El Segundo Teatro de Arte de Moscú. Tras la muerte de Vajtangov, Chekhov pasó a dirigir el primer estudio del TAM y en 1924 pasó a llamarse el Segundo Teatro de Arte de Moscú, con un elenco de actores propio. Los métodos de Chekhov cada vez se distanciaban más de los de Stanislavski. Pero un grupo de actores abandonó el Segundo Teatro de Arte de Moscú en desacuerdo con las prácticas de Chekhov. Como consecuencia, la prensa se puso progresivamente en contra de Chekhov. Acabó abandonando el país en 1927. El exilio. Llegó a Alemania por una invitación. Allí participó en varias producciones de teatro y cine. Pero se le presentó la oportunidad de crear su propio estudio y se estableció en Francia. El objetivo de Chekhov era construir un lenguaje universal sobre las teorías de Steiner. Preparó a un grupo de jóvenes para la puesta en escena del Castillo se despierta, pero acabó siendo un fracaso comercial, así que tuvo que emigrar de nuevo. Chekhov basaba su trabajo en la construcción del personaje de ficción y no en la historia personal del actor. El teatro estudió Chekhov y Hollywood. Quiso establecer en Inglaterra el teatro estudio Chekhov con el objetivo de crear un elenco estable. Sin embargo, no llegó a completarse debido al inminente inicio de la Segunda Guerra Mundial. En esa época se desarrolló el concepto de gesto psicológico. Se instaló en Los Ángeles, donde continuó dando clases de interpretación y empezó su carrera cinematográfica. Fue nominado a los Oscar por una interpretación que hizo en Recuerda, una película de 1945. Chekhov murió de un ataque al corazón en 1955. Un gran amigo suyo y colaborador continuó transmitiendo sus bases y su técnica a un gran número de actores norteamericanos. La técnica de Chekhov, el camino de la imaginación, sitúa la imaginación como el proceso de la creación del personaje. Cuando el actor juega con su capacidad imaginativa, puede considerar su oficio un verdadero arte, un auténtico proceso de creación. La vida del actor o las experiencias personales no deben elaborarse en el escenario. Solo se debe elaborar la vida interior de las imágenes. Chekhov habla sobre el ego superior, que es aquella parte del yo que gobierna la capacidad creativa del sujeto. Esta se encuentra disociada de ese otro yo que se ocupa de los aspectos más corrientes de la existencia. De ese ego superior, de ese yo creativo, nace la capacidad imaginativa del actor, que es de donde surge el personaje. Uno de los elementos centrales de la técnica de Chekhov es la atmósfera.
Esta es la atmósfera general. Puede definirse como el ambiente que predomina en un determinado lugar. Cualquier espacio contiene su propia atmósfera particular. Por ejemplo, este espacio es cerrado, donde su atmósfera es un poco mística, extraña. Cada obra tiene una atmósfera general que influye en el comportamiento de los personajes. Atmósfera individual. Es aquella que pertenece al personaje mientras la atmósfera general está presente. Esta atmósfera particular del personaje se puede visualizar como un aura que lo envuelve, que le confiere un cariz particular. Estas pueden ser agradable, desagradable, simpático, antipático, agresivo, peligroso, misterioso. Todo tipo de atmósferas personales o individuales. En la construcción del personaje, el actor debe imaginar y dejarse impregnar tanto de la atmósfera general como de la atmósfera individual. Ok, entonces ahora vamos a empezar a hablar de lo que es el gesto psicológico. ¿Pero qué es el gesto psicológico? Imaginémoslo entonces como la intención que hay interna del personaje para hacer cada uno de sus movimientos corporales. Este gesto psicológico involucra todo lo que es el cuerpo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar nuestro primer ejemplo sobre gesto psicológico. Ya tenemos entonces aquí un personaje que tiene una atmósfera general. Este personaje está en un casino. Nótese cómo su gesto psicológico nos muestra una intención, una personalidad característica del personaje. Diremos entonces aquí que el personaje tiene como gesto psicológico la avaricia y es orgulloso. Vemos cómo reta simplemente con la mirada a los demás jugadores. Y ahora con las manos y nuevamente con su mirada se ve como la intención de avaricia viene aquí a cada movimiento. Esto entonces describiría, por decirlo así, la personalidad característica del personaje. Listo, ahora hablando de otros temas, vamos a empezar a hablar de lo que es el centro imaginario y el cuerpo imaginario. Entonces se preguntarán, cuerpo imaginario, ¿qué es eso? Bueno, el cuerpo imaginario, dice Chekhov, que nosotros debemos leer, ¿cierto?, la obra en sí e imaginarnos las situaciones por las cuales puede estar pasando el personaje. Y esta personalidad del personaje, como la describe el autor, tiene que tener un cuerpo. Entonces este cuerpo tú te lo imaginas en tu mente y luego lo empiezas a moldear. Allí decía que entonces tú imaginas a la persona, ¿cierto?, al personaje en tu mente y lo haces actuar para ti. Luego de ponerlo a actuar para ti, tú coges e imitas lo que estás imaginando, ¿sí?, lo que estás viendo en las imágenes mentales. Y así empiezas a moldear tu cuerpo. Entonces, vamos a ver este primer ejemplo. Aquí el actor va a empezar a imaginar cómo sería este personaje. Este personaje entonces tiene el cuello un poco estirado. Tal vez sus manos están estilizadas y utiliza su cadera, claro. Tal vez ahí ya encontró lo que se imaginó que sería el primer boceto del personaje. Ahora miremos el centro imaginario. El centro es lo que lleva al movimiento. Las manos, aquí el cuello y pues la cadera. Sí, claro. Entonces la cadera y las manos van a tener la función con la cual todo el cuerpo se va a ir hacia esa parte del cuerpo. Nótese que también con la mirada, ¿cierto?, tiene un centro imaginario. Ese centro imaginario se denota en el exterior, porque los centros imaginarios pueden ser internos, como se ve aquí, las manos, el cuello y la cadera, o externos, como en la dirección hacia la cual se dirige el personaje, ¿cierto? Aquí está histérico. Allí se ve el centro imaginario externo que hace que el personaje se mueva hacia ese centro. Eso es un pequeño ejemplo de cómo funcionan los centros imaginarios y el cuerpo imaginario, que es el primer boceto que se hace sobre el cuerpo del personaje. Perfecto, entonces ahora vamos a hablar de las 4 cualidades básicas
del movimiento que se describe como los cuatro elementos, ¿cierto? El primero que es el de moldeado, que se relaciona mucho con el movimiento de la tierra, ¿sí? El movimiento de fluidez, que se relaciona con los movimientos del agua, el de vuelo, que se relaciona con el aire, y el de irradiación, que se relaciona con el fuego, la pasión del fuego. Ahora vamos a ver el movimiento de moldeado, característico porque se relaciona con la tierra. Entonces, este movimiento va a tener su resistencia, no se va a poder mover libremente por el aire. ¿Sí? El aire se siente pesado, se siente como si te estuvieras moviendo por algo que te hace resistencia. Entonces aquí el arco y la flecha, ¿cierto? En un momento de tensión da este efecto de movimiento. Perfecto, bótelo ahí. Ahora, vamos a ver el movimiento de fluidez. Nótese cómo la fluidez se describe como un movimiento que empieza desde un punto, sin embargo, este movimiento no termina, sino que se transforma. Aquí se ve cómo él empieza a acariciar a su pareja, ¿cierto? Y este movimiento hace que no se detenga, que siga con la caricia, ¿cierto? Y ya involucre nuevas partes del cuerpo. El personaje puede subir por sus piernas, coger sus glúteos, ¿verdad? Y así seguir con el movimiento. ¡Guau! Bueno, ahora vemos el tercer movimiento, que es el de vuelo. Este movimiento ya no se siente como si el aire fuera más pesado, sino fuera más ligero. Te dejara mover libremente por el espacio y tú te pudieras expandir más de lo que tu cuerpo expresa. Entonces aquí se ve como el gran abrazo que se da. Y por último, el movimiento de irradiación. Este tiene que ver más como con la energía que desprende cada parte del cuerpo del personaje, ¿cierto? Entonces vamos a ver aquí un movimiento claro de irradiación. Veamos. Ahí vemos cómo va con energía, ¿cierto? Y ¡bum! Claro, ahí se puede percibir como desde su puño irradia una energía. Y también desde su cuerpo. Cualidades psicofísicas de Chekhov. Estas cualidades se ejercitan físicamente y guardan un componente psicológico impredecible. Esta cualidad se relaciona con los movimientos de fluido, vuelo e irradiación. En este ejemplo, imaginamos que estamos tristes y esto adquiere un modo de expresarse ligero y fácil que lo acompaña constantemente. En este otro ejemplo también jugamos con la imagen de que estamos felices y los movimientos ligeros cambian. Esta cualidad va ligada al movimiento de moldeado. En este ejemplo tratamos de jugar con una forma diferente de sentarse. Estas formas generan movimientos de manera precisas y claras, generando un desarrollo y un final concreto. En esta cualidad se le recuerda al actor que para que su arte sea eficaz debe proyectar su trabajo con placer y satisfacción. Perfecto, entonces ahora vamos a describir las etapas del proceso creativo. Ya todo esto que hemos visto, que hemos entendido, que hemos visualizado, lo vamos a poner en orden. ¿Ok? Entonces la primera etapa describe como esa etapa de tu primer análisis de la obra, ¿cierto? Un análisis en el que tú lees y de ahí sacas las atmósferas, ¿cierto? En las cuales los personajes, en las cuales tu personaje va a interactuar. También haces análisis pues, de otros personajes que van a interactuar con el tuyo. En la segunda etapa ya se empieza con el proceso imaginativo, ¿cierto? En esta etapa entonces ya vemos como tu personaje empieza a tener una forma, ¿cierto? Y Chekhov describe unas preguntas orientativas, ¿cierto? Ya tú tienes su personaje imaginado en tu mente y tú le preguntas a tu personaje, ¿qué harías en esta situación que dice la obra?
¿cierto? Entonces allí tú empiezas a imaginar cómo haría el personaje para realizar esta reacción, esta acción. ¿Listo? Ya entonces entramos a la tercera etapa. La tercera etapa ya es la etapa práctica, ya entonces analizaste, imaginaste, y con lo que te has imaginado empiezas a moldear lo que es el cuerpo, ¿cierto? Empiezas entonces a ponerle el gesto psicológico a tu personaje, ¿cierto? Luego del gesto psicológico le empiezas a dar centros imaginarios. Por ejemplo, en este personaje el centro imaginario puede ser su mirada. Hacia donde va su mirada tiende a ir toda la energía del cuerpo. Y luego vas describiendo movimientos. Este puede ser un movimiento de moldeado, ¿cierto? Un movimiento que opone cierta resistencia y tiene cierta intención. Ahora aquí tiene un cierto movimiento de irradiación. Irradia esa energía que tiene el personaje, ese poder. Y así sucesivamente. Ahora, a la cuarta etapa, que es lo que ya sigue después de tú haber creado ese digamos, personaje inicial, ¿cierto? Ahora es el momento de pulir, ¿cierto? Entonces aquí hablamos de que ya se empieza a pulir cada una de las cosas que tú ves que sobran, que no sobran, o que puedes hacer mejor. Ya entonces con la repetición vas a poder tú analizar nuevamente con cada uno de los movimientos que estás haciendo con tu personaje, ¿sí? Entonces empiezas a pulir cosas como quizás la voz, quizás cosas no tan sencillas, para así estar satisfecho con lo que quieres hacer en ese punto. Ahí describe un ejemplo que es el Verfemdung de Brecht. Verfemdung de Brecht. En lo que Brecht dice que es muy interesante como el artista chino se da cuenta de lo que está haciendo, ¿sí? Se da cuenta de cada parte de su cuerpo, lo ve como si estuviera externamente a él, ¿cierto? Entonces se da cuenta de que cada movimiento tiene su tiempo, ¿cierto? Cada movimiento requiere su atención. Y allí en esa atención, en ese silencio, él se puede ver a sí mismo y actuarlo al mismo tiempo. Es una paradoja, es como tú verte en video grabado, ¿cierto? Pero es como la conciencia corporal que tú tienes, ¿sí? Ya tú lo ves de manera objetiva, no subjetiva, sino objetiva, de si este movimiento realmente es bueno o cómo lo hago parecer más que quiero lo que está aquí, lo quiero, ¿sí? Vas puliendo, puliendo. Entonces, ya ahora hablamos de las etapas finales de mi querido amigo Chekhov, Michael Chekhov. Entonces, ya según la historia, hablamos de que Michael Chekhov combinaba ciertas instrucciones de su maestro Stanislavski, como lo es el tempo, ritmo interno y externo. ¿Sí? Chekhov tiene ciertas similitudes en cuanto a su maestro en este sentido. Y también se pueden comparar, ¿cierto? Sus técnicas con las del naturalismo y con las de la biomecánica de Meyerhold. ¿Sí? Es una teoría que viene con similitudes hacia Stanislavski y Meyerhold. ¿Sí? Entonces va a ser un poco completa. Aquí entonces venimos a decir que Chekhov quería instalar su propio estudio, sin embargo, tras los años no lo pudo hacer, desgraciadamente. Sin embargo, pues él estuvo realizando cine, fue obligado a realizar cine y pues con cine él utilizó su técnica. Entonces ya aquí hablamos que los actores de cine y de televisión utilizan más que todo la técnica de Chekhov para poder realizar sus interpretaciones. Chekhov es considerado uno de los mejores actores del siglo XX. Y nada, pues nos ha dejado esta gran teoría que la verdad es fácil de digerir porque no se analiza tan meticulosamente, ¿cierto?
Y es una teoría que no necesita que el actor tenga una experiencia grandísima, sino que necesita que tenga una imaginación buena y una concentración excelente para poder crear su personaje. Entonces con esto concluimos la conferencia. Gracias por visitarnos.